¿Qué le hizo? La desmembró a mi hija, de su odio. Ahí le salió ese acoso. Ella estaba con vida. Cuando Kevin llegó, ella, mi hija Sociedad, todavía estaba con vida. Y él la terminó de quitarle la vida. Fueron 4 años de larga lucha y nos encontramos con varios contratiempos, con varias puertas cerradas al acceso a justicia. Esos comentarios machistas no creen que una mujer la desaparece. La abogada le dice, mira, estamos pidiendo una geolocalización para esta chica que está desaparecida. Sí, sí, pero el caso no medita. Yo dije, Dios mío, disculpe joven, le digo, ¿por qué no medita? Claro, me dice, su hija debe estar por ahí. Nuevamente, prejuicio. Sí, y era el asistente de la fiscal, imagínense. No, su hija debe estar por ahí, además que tiene 2 hijos, ¿no? Está cansada de criar, pues. Se iba a vacacionar con las amigas. Y me acuerdo mucho que le dije, mira hija, tú porque tú tienes sus estudios o porque tú piensas así, pero los acosadores no piensan así. Él no piensa que tú te quedas porque quieres a tu familia, a su hermano, no. Él está pensando que tú te quedas porque le gusta que él te acose. Sigo luchando porque va a salir el coautor. ¿Le parece justo eso, señor? No, ¿no es cierto? Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de Agente Encubierto, el podcast judicial de Latina Noticias. Y hoy contamos con un testimonio muy valioso. Queremos hablar acerca de la muerte de Solciré Rodríguez, la joven estudiante de sociología de 23 años, que falleció primero desaparecida, reportada como desaparecida en el 2016, y luego de más de 3 años y medio de una incansable búsqueda de sus padres, ella fue hallada, lamentablemente ya sin vida, ¿no? Para ello tenemos el testimonio de la señora Rosario Aybar, madre de Solciret, quien está acá con nosotros y nos va a contar su historia. Señora, ¿cómo está? Gracias por estar con nosotros, señora Rosario. A usted por la invitación, muchas gracias. Sí, efectivamente, mi hija supuestamente desapareció el 23 de agosto de 2016. Fueron 4 años de larga lucha y nos encontramos con varios contratiempos, con varias puertas cerradas al acceso a justicia. El caso de Solciret, señora Rosario, es también la historia de unos padres que no dejaron de buscar a su hija por más barreras que se le presentaron encima, ¿no? Eso nos gustaría que nos comente a lo largo de esta entrevista, señora, pero primero queremos agradecerla por estar acá con nosotros, por contarnos. Sé que es muy difícil hablar de ese caso, regresar a esos momentos tan duros, pero creo que con su testimonio vamos a poder iluminar algunas casas, hogares que de repente pueden estar pasando por situaciones semejantes y podemos advertirlo, ¿no? Así es. Sí, tuvimos muchas trabas, en primer lugar, los policías. ¿Qué Esos pasó? comentarios machistas, ¿no? No creen que una mujer la desaparece. Ellos siempre tienen ese chip, ¿no? Que las mujeres se van porque quieren irse. ¿Por qué? Porque quieren otra vida, ¿no? Porque quieren irse con otro. Son ideas machistas, que no siempre es así. ¿Por qué la policía no se dedica a hacer su trabajo? O sea, si uno va a sacar una alerta, a buscarla, a ubicarlas y entregarla. Si la encuentran por ahí, como ellos dicen, pues ese es su trabajo, ubicarla y entregarla. Pero no es su trabajo cuestionar si se ha ido con otro o no. Porque una desaparición es un inminente peligro de una mujer o de una niña. No se trata de que yo tenga mi idea de que se fue con otro, no. Hoy en día, como está la violencia, es así, ¿no? Una desaparición es una emergencia total. Señora Rosario, un poco para contextualizar de repente a la audiencia que no está familiarizada con el terrible caso que pasó con su hija Solciret, ella fue reportada como desaparecida el 23 de agosto del 2016. Así es. Ustedes reciben, creo, si no me equivoco, una llamada por parte de su entonces pareja, Brian, Ujú. quien les dice que su hija se fue de la casa, Se fue de la casa. se escapó, salió, y, y ustedes no entendían porque ella, madre de familia, estudiante de Estudiante, sí. sociología, o sea, Ujú. tenía más razones para seguir llevando su vida cotidiana como lo estaba llevando, que de un momento a otro Desaparecer. desaparecer. Así es. Sí, para nosotros fue algo muy chocante, muy,
Nos costó enormemente nosotros los padres aceptar que nuestra hija se había ido, porque sí, no lo creíamos. Ujú. De mi parte no lo creía, mi esposo tampoco. Entonces, esa fue nuestra fuerza, ¿no? De decir, tenemos que buscarla. Algo raro está Algo pasando. raro. No, ella no se va a ir sin dejar ni un solo rastro, ni un solo rastro, ninguna amiga, nadie, nadie, ni siquiera una cámara de video, nada, no había nada, joven. Hasta eso le negaron. Cuando empezamos a buscarla, nos negaron una cámara de video. No, ya pasó muchos días. ¿Quién les negaba? El, el, el Ministerio de la Mujer, ¿no? Ujú. Nos dio, pero igual la policía y el ministerio dijeron, no, eso no va, eso no va, no va. La fiscal no va a aceptar. Lo único que nos aceptaron fue la geolocalización. Ahí nos va a contar la geolocalización todavía un poquito más adelante Ah, ya. porque eso fue determinante Sí, para esclarecer el así es, caso, ¿no? sí. Pero su hija es reportada como desaparecida. Ustedes toman conocimiento por parte de Brian Ujú, de que su hija supuestamente se fugó. Pero quién mejor que usted, señora, que conoce a su hija, sabe de que eso no tenía pues asidero, ¿no? Esa ujú. versión, ¿no? Así es. Y empiezan las sospechas de ustedes. Empiezan nuestras sospechas, empiezan nuestras búsquedas, empiezan nuestras sospechas por él mismo, ¿no? Porque él dijo que iba a ir a sentar su denuncia por abandono de hogar. Entonces la policía le dice, pero ¿cómo? Tú te has discutido entonces con él y tú sabes dónde se ha ido. Él dice, no, no, ella se ha ido. Entonces hay una contradicción. Y ahí también empiezan nuestras sospechas, ¿no? Luego, luego él no movía ni un dedo para buscarla, porque se supone que era la madre de sus hijas, ¿no? Era su pareja. Entonces, yo desesperado, ¿qué hago? Busco, la busco, ¿no? ¿Dónde está? ¿Por qué se ha ido? Señora, mire, él en absoluto, jamás, nunca esa familia, y eso también hay que tener en cuenta, ¿no? Que nunca esa familia, ninguno de ellos me llamó siquiera, señora, ¿qué pasó con Sol? No lo sabemos, vamos a ayudarla a buscar. Jamás. Se quedaron en total y eso para mí me daba mucha sospecha. Un paréntesis, señora Rosario, porque de repente la audiencia no conoce este dato, pero ¿Mm? su hija Susiret se muda y vive en la casa de la familia de Brian, Así ¿no? es. En la avenida Colonial, si no me En la Avenida equivoco, en el Colonial. Callao. Ujú, Ella se muda, en esa casa vivía los padres, o sea, papá, mamá, ujú. Brian, Sus su hermanos, hermano gemelo Kevin, ajá, su otro hermano, otro hermano adicional, sí, Solciret y sus dos y hijitos, mis dos y nietos. sus dos nietos Sí, de Solciret, así ¿no? es, Ahí sí. llega a ese Ahí domicilio. llega a ser su hogar ella, ¿no? Supuestamente se comprometió con él y se fue a vivir ahí, A ¿no? los, Con él, claro, a 23 formar su años. hogar, ¿no? Ujú. Es lo que la mayoría de chicas, mujeres, jóvenes desean, Ahora, ¿no? usted, cuando ella decide, pues, cuando se va, ¿no? Ujú. Se va a vivir a Colonial, ya había algo, señora, que no le empezaba. ¿Cuándo usted empieza a sentir que algo no le estaba cuadrando en esa? Mire, y esto también, esto sí está en los expedientes, lo que voy a decir, y también tengamos mucho en cuenta. Mi hija en el 2015, Ujú, ¿no? un En el año antes 2000, de la claro, desaparición. antes de, ¿no? Y eso es, ¿no? En el 2015, ella me comenta que el cuñado Kevin, o sea, el hermano de Brian, la estaba acosando, Ujú, ¿no? Entonces, pero ella me lo cuenta ya de una forma que ya estaba resuelta supuestamente, ¿no? ujú, Me dice, mamá, pasó esto, ¿no? Pasó aquello, pero ya sus padres ya tienen conocimiento y ellos dicen que yo me quede en la casa y quién, ¿no? Y que él nunca más va a volver a, ¿no? A acosarme. ujú. Yo como madre, y todas las madres saben, yo le dije, mira hijita, yo me acuerdo mucho que le dije, mira hija, él, tú porque tú tienes sus estudios o porque tú piensas así, pero los acosadores no piensan así. Él no piensa que tú te quedas porque quieres a tu familia, a su hermano, no. Él está pensando que tú te quedas porque le gusta que él te acose. Esa es su idea. Y, y yo sé que es así, joven, un acosador es así. Ujú, Y se lo advertí a mi hija. Y entonces, como ella también tenía su forma de ser y su carácter, como toda chica ujú. a esa edad, me dijo, no mamá, ¿por qué? ¿Por qué?
Porque él va a pensar eso, no, yo me quedo porque me tengo que quedar, porque yo estoy con mi pareja y con mis hijos. Ujú. Yo ni siquiera lo miro, ni siquiera. Ya, hijita, está bien, yo te acepto, pero ten mucho cuidado, ya te he dicho. Él no piensa así como, él piensa que tú te estás quedando por él. Piensa eso. Y así es, joven. Así es, ¿ves? Él de repente no la acosaba, de repente sí, no lo sé, porque no me contaba, pero ¿qué le hizo? La desmembró a mi hija, de su odio. Ahí le salió ese acoso, ¿ya ves? Entonces, a eso es lo que quiero yo. Al contar esta historia no es para, ay, que sí, que porque ella tuvo la culpa. Por favor, señores, no es así. Hay que orientar a nuestras hijas, hay que ver, salir del peligro, hay que pedir auxilio. Y a las chicas jóvenes que tienen sus madres, escuchen, porque las madres no somos cargosas, lo que pasa es que hemos vivido más, un poco más que ustedes, ¿no? Y sabemos, ¿no? Darse cuenta de esas De señales, esas ¿no? señales de violencia, de Ujú. peligro. Ahora, Por eso les digo. no, le agradezco, señora, y precisamente este episodio especial de Agente Encubierto va dedicado también a esas, para que este caso, este terrible caso que le sucedió a su hija, pueda servir al menos de eh, pautas guías para que no Ujú. se repita No se esta repita la historia, ¿no? O por lo historia. menos saber qué hacer, ¿Qué ¿no? hacer? Claro. Vayamos al momento en que ustedes acuden a la comisaría a, a Presentar informar, ¿no? A la alerta. informar, ¿no? Y sabe que mi hija se ha perdido. Ujú. ¿Cómo no fue? Usted me comenta que no fue una buena reacción inicial No. por parte de la policía. No, no, no. La policía, como siempre, y esto se ha repetido en varias, tengo conocimiento por otras madres que también fueron a sentar su denuncia, ¿no? En mi caso, me dijeron que lo primero que me dijo la policía que una desaparición no era un delito, Ujú. ¿no? Y como tal, entonces, lo único que podían hacer es recibir mi alerta. Pero hoy día no la voy a recibir porque de acuerdo a mi experiencia, su hija se ha ido seguramente con los amigos, le gusta la vida, ¿no? O sea, con un prejuicio absoluto, sin Absolutos, investigar nada sin del caso, ningún tipo de o sea, sin tener investigación. idea de quién es su hija, seguro ni el nombre se acordaba de su hija, Exacto. y ya tenían una Ya conclusión. tenía, ya estaba cuestionada ya. Ya estaba sentenciada Ya que, volverá su hija. sí, exacto, ¿no? Entonces me dijo, entonces, mire, todos empezamos, ¿no? Y todos cuando empezamos de cero. Nosotras las madres no siempre estamos, que se nos van nuestros hijos, ¿no? Ujú. Era la primera vez. Entonces, por lo tanto, nos quedamos helados sin saber qué hacer, a dónde ir, Y sin ¿no? tener el apoyo Sí, de la otra familia, ¿no? Que se y había mucho totalmente menos el desentendido. apoyo de la otra O familia, sea, era usted mucho, y su esposo nada más. contra todo Contra todo, no. joven, contra los, la policía, los fiscales que no apoyaron, ¿no? Y, y contra esta familia, que se cerró totalmente, ¿no? Y dijo que ella se fue y se fue. Y su palabra prevalecía hasta los 4 años, joven. O sea, ni siquiera, de ahí vamos a meternos de lleno a la Ujú, investigación, porque ujú, es increíble cómo ujú, tuvieron que pasar más de 3 años y medio para ujú. que recién supiéramos quiénes eran los ¿Quién autores. es? Sí. Pero en ese interín, o sea, cuando recién a las pocas semanas, ¿no? De Ujú, que su hija se había desaparecido, ustedes estaban, su esposo y usted, enfrentándose contra todo el sistema. ujú. Y cuándo es que usted siente que hacen un cambio? Cuando ustedes denuncian abiertamente la Sí, desaparición. mire, entonces, como creíamos en estas personas que supuestamente mi hija se había ido, entonces hay un tiempo, ¿no? No vamos a esperar 4 años, fueron 2 semanas, ¿ya? Ujú. Y no sabíamos absolutamente nada, Nada. O nada sea, de se mi hija, borró del mapa. se borró, ni el teléfono, ay, bueno, fue horrible. Bueno, entonces por ahí ya que, como ella era feminista Ujú, y estaba en sus últimos estudios de sociología ujú. y estaba haciendo sus prácticas, ¿no? Que hay varios videos de En varias, Sofiret, o exacto, sea, en ¿ya? Entonces, manifestaciones, era así una es. muy activista. Entonces llamamos a la última ONG que hizo sus prácticas y Ujú. también se quedaron, pero ¿cómo si la he visto? No, no, ya, entonces fueron ellas, ¿no? Que nos guiaron. Al fin y al cabo, pusieron, nos ayudaron, nos apoyaron, se Sí, un pusieron la mano de soporte. pecho, ese soporte que necesitaba. No, señora Charita, esto es así, esto es así, ¿ya? Entonces nos dijeron, ya, a la televisión, señora Charita.
Y ahí fue que salimos, como usted dice, afuera. Se acercó el Ministerio de la Mujer. El Ministerio de la Mujer, lo único que le agradezco es que me abrió los ojos, en el sentido que, joven, ¿no? Yo no sabía si mi hija se había ido, no, o sea, yo no quería creer, mejor dicho, que mi hija estaba sin vida, se lo juro, así, no me cerraba yo, no, Ujú. no, no. Entonces fue una de las licenciadas del Ministerio de la Mujer, le expliqué lo del acoso y ella me dijo, es él. No, le digo, no, sí, es él, Kevin. así es. El acosador le ha hecho daño a tu hija, de acuerdo a nuestra experiencia, de acuerdo a las, ¿no? A todo lo estudiado, todo lo visto, es él. No, no, no puede ser. No, mi hija está viva. Claro, No. porque aceptar esa hipótesis era también aceptar que su hija había, o sea, la habían asesinado. Claro, yo no creía, ¿no? Ujú. Entonces, no, no puede ser, pero si él no está, no, pero de ahí ha partido seguramente, me dijo, mamita, es así. No, entonces en esa lucha, ¿no? Ahí, entonces yo como que ya empecé un poquito más a sospechar, más la total desinterés de todas esas personas, Y lo que ¿no? parecía increíble también es que no investigaran a dónde se había quedado su hija en todo este tiempo, ¿no? Claro, O o sea, sea, y la nunca investigaron policía, la casa, nunca, nunca, revisaron las pertenencias, entraron a revisaron los cuartos, no, buscaron el joven, celular. no. No. Joven, yo lo voy a decir y no sé si cometa una infidelidad. Mire, lo que usted dice, yo entré a esa casa. ¿Por qué? Porque quería ver eso, lo que usted dice, sus cosas. Entonces, ¿cómo entré? Porque estaban mis nietos y le dije a este tipo, ¿no? A Que, Brian. que quería cuidarlo por un día, porque hasta que mi hija regrese, o sea, yo le seguí el amén, como se dice, Ujú, ¿no? Ya, tú dices que se ha ido, entonces vengo a apoyarte para que tú puedas trabajar, porque así era su training de ellos. Mi hija llegaba y él se iba a trabajar, ujú. ¿me entiendes? Entonces, como tú tienes que trabajar, yo los voy a cuidar en las tardes. El primer día que llegué, lo primero que hice fue eso, como toda madre, ¿no? Cerciorarme de eso. Joven, yo- ¿usted cree que mi hija se había llevado algo? Estaba hasta el cepillo de dientes, estaba todas sus ropas interiores, sus prendas, sus zapatos, sus libros, todo su cuarto, toda su ropa estaba ahí intacta. Y eso más hizo que dije, no, mi hija no Acá se hay ha ido, algo. mi hija no se ha ido. Porque si se hubiera ido, se hubiera llevado siquiera una ropa interior, ¿sí o no, joven? No, no, sin Algo, lo duda, sin elemental, lo duda. elemental, un cepillo, una toalla, no sé, Claro. mis zapatos, nada, todo estaba ahí, ¿no? Entonces dije, no, mi hija no se ha ido, mi hija no se ha ido, ¿no? Entonces, eso lo hice yo. Cuando ese trabajo, ¿quién lo tenía que hacer? La policía. Claro, sin duda. Porque era una desaparición, porque fuimos, porque nos negaron la alerta, porque nos negaron todo, joven. Porque, sí, porque asumieron de que su hija se Que había. se había ido. Y ese no es eso no es un trabajo de la policía. La ley no contempla eso, joven. La ley dice que las busques, las ubique. No dice que le niegue la búsqueda. Y eso es para mí eso es lo que le estaba fallado enormemente, ¿no? Y estamos en el afán de denunciarlo porque No, no, y eso, está muy bien. Y sí, son casos como el que usted claro, nos, eso nos no cuenta, se hace, señora joven. Rosario, es lo Eso. que ayuda a Ujú. precisamente denunciar qué es lo que está mal en este sistema. Claro, no, eso no se hace, no, no se les cierra las puertas a una persona porque ellos no son quienes para decir, no se fue y no la buscamos. Así digan que no es un delito una desaparición. Pero para que sea un delito, ellos tienen que hacer trabajo de investigación. Claro, ¿cuántas Eso. cosas hubieran, o sea, esta historia, qué resultado hubiera, o sea, pasaron casi 4 años 4 años. para ver, o sea, angustia, me imagino, durante 4 años, Claro, señora joven. Rosario, ¿no? Luego de ahí, ¿no? Pasaron agosto, septiembre, octubre, nada de nada, salió en la televisión. eh, Nada de nada, gracias, nomás nos apoyaba la televisión. ¿Dónde está Sostenido? ¿Dónde está las ONG? ¿Dónde estuvo ella? Hacían los No, plantones afuera de Irinque, yo me acuerdo. exacto. Y Esa, nosotros, esa imagen de su hija Sosiret, sí, la que nos acompaña aquí en el estudio, ustedes se entonces, encargaron de. de hacer eso, ¿no? Y Ahí ¿cuántos años tenía su hija? 23. Así, tal Esa cual. foto, 23. Esa foto fue en el mes de
En el mismo agosto, los primeros días que fue ella a hacer una campaña en una ONG. Algo, Claro, hasta semana después desaparece. desaparece. Así Oh, es. ahora, durante, claro, esos 3 años, ¿qué estaba pasando, señora Rosario, durante esos 3 años y medio de búsqueda? O entre comillas, búsqueda, ¿no? Porque, ¿qué pasaba? Que no se accionaban las Ya, mire, autoridades. eso fue septiembre, octubre. Noviembre y diciembre el Poder Judicial entró en huelga. ¿Ya? No se hizo nada. Llegó enero, tampoco. Fue en febrero que me encontré con... El caso estaba en la Dirinqui y lo tenía la policía todavía, el Ujú. caso de mi hija. ¿Cómo Entonces, desaparecía? Claro. ajá. Entonces ahí le supliqué, prácticamente le rogué, entre lágrimas, le dije, jefe, por favor, Al policía a cargo de al investigación. policía, cargo, le digo, ¿qué puedo hacer? Ya sé que no es un delito, ya no me lo diga, le digo, ya lo sé, pero dígame qué puedo hacer. Mi hija no es una santa, ya, o si usted quiere, dígame lo que quiera de mi hija. Que habían pasado medio año de la Ya, desaparición. dígame lo que quiera, yo no me molesto, pero igual tengo que saber, jefe, qué puedo hacer o qué puede hacer usted? Dígame. Ahí es donde él me dijo, ya vamos a pedir la geolocalización del teléfono de tu hija, ¿no? Y ahí es donde él me explicó así, ¿no? Muy fríamente. Si tu hija se ha ido, me va a indicar a dónde se ha ido. Y si no se ha ido y le han hecho algo, va a indicarme que está ahí en su casa donde vivía, en Colonial. Llegaron los resultados en el mes de marzo, porque me dijo, va a demorar 2 meses. Ya, jefe. Total, ya pasó casi medio año. ¿Qué más? Dije yo, ¿no? Ya, jefe, no hay problema, le dije. Y primero voy a ver si la fiscal me acepta. Con esas trabas. O sea, ni el policía ni la O fiscal. sea, regañadientas Así, accedió a pedir la sí, geolocalización, que es para ubicar dónde está el celular de de Solcires. mi hija, ¿no? Ujú, Y mire, y le explico. Cuando llevamos el documento a la fiscal, ujú, ni la fiscal, era su asistente, ujú. ¿no? Y fuimos con nuestra abogada, que era del Ministerio de la Mujer. ¿Qué dice el asistente, que era un joven, ¿no? La abogada le dice, mira, estamos pidiendo una geolocalización para esta chica que está desaparecida. Ah, sí, le dice, sí, pero el caso no medita. Así lo dijo. Mm. ¿Qué? Dije, yo dije, Dios mío, disculpe joven, le digo, ¿por qué no medita? Claro, me dice, su hija debe estar por ahí. Nuevamente, el Claro, prejuicio. sí. Y era el asistente de la fiscal, imagínense. No, su hija debe estar por ahí. Además, que tiene 2 hijos, ¿no? Sí, le digo, joder. Está cansada de criar, pues. Se ha ido a vacacionar con las amigas. Ah, Así me dijo. Así me dijo. tremendo. Nuestra abogada, sí, no, no puedes hablar así. ¿Cómo sabes tú? Le dijo, ¿no? Tú acepta nomás y ya pues que tu jefa te diga sí o no. Claro, Claro, ¿por qué claro que tiene que por qué hacer esos ¿no? Que comentarios? tu jefe diga sí o no, no tú, le dijo. Cuando la geolocalización fue fundamental Exacto, joven. para resolver este crimen. Ya, pasamos a la fiscal, a su jefa. Ujú, ¿Qué dijo su jefa? No, dijo. A ver, dijo, sí, fuimos con mi esposa y nuestra abogada. ujú. Señor, le dijo, pero su hija acá dice que tiene familiares en Ancón, ¿por qué no le busca en Ancón? Le dijo así. Búsquela en Ancón, búscala con sus amigas. Y mi esposa le dice, ya lo hice, licenciada, le dijo. Pero mi hija no está donde sus amigas, por eso estamos acá. Y yo le dije, y ahí está la geolocalización. Eso no indica nada, me dijo así. Mire, joven, una fiscal me dijo que una geolocalización, así haya salido lo que no indicaba nada. Pero para otros autoridades, como por decirle un coronel, ¿no? De la policía, ellos sí tenían otra idea. Dice, oiga, pero con esto ya han tenido que encontrar a su hija. Eso dice usted, pero la fiscal dice que no. Un momento, porque aquí es importante. Y es por eso que hay mucha desconfianza ante el Exacto, sistema de justicia. así Porque es. precisamente cuando una víctima va o un familiar va, así los tratan, ¿no? Ujú. Claro, no hay que generalizar. Hay algunos casos, como el que usted nos va a contar ahora, donde sí, bueno, hicieron lo que tenían que hacer, ¿no? Sí, mire, ya, eso fue en el 2017, donde la geolocalización de mi hija
sale que su teléfono está en su casa en Colonial. Ujú. Y lo que me explicó el policía es que tu hija no se ha ido. Tu hija le han hecho algo. Y para mí, eh, se me iba una parte de mi vida creer eso, ¿no? Pero siempre con la esperanza de que yo decía, no, tiene que estar viva, nada más, ¿no? Eso es algo, era algo para mí. Entonces, yo le digo, ya jefe, ¿y ahora qué se hace con esto? Ahora, como le repito, fuimos a la fiscal no quiso hacer nada, esperen, esperen, esperen. Fuimos a todas las entidades del Estado, a lo que es la Defensoría del Pueblo, Ujú. donde la defensora me explicó, ¿no? Que le enseñé la geolocalización y me dijo de que ese era un indicio de que mi hija le habían hecho algo, más no una prueba para poder acusar. Era un indicio. Y este indicio se tiene que investigar. Y es lo que le dije, pero no quieren investigar. Hay que insistir. ¿No? Ella me dijo que era un indicio, al menos ella, la defensora del pueblo, ¿no? Que era del Callao en ese instante, en esos años. Y cuándo es que ya el caso de porque ya estábamos hablando de casi un año de la Ya, claro. desaparición? Luego de ahí, en el 2018, pasó una fiscal, lo mandó el caso de mi hija, todo el expediente lo mandó a la Dirinqui a homicidios. Ujú. Y esa es otra historia. Joven. En homicidios, cuando es una desaparición, los policías de ahí, tanto por decirle, nos tocó un comandante, Ujú. nos dijo así muy claramente, ¿no? Que él en su espacio, en su sitio, ¿no? Veía cadáveres. Y acá yo no veo ningún cadáver. Así que yo no puedo hacer nada. Pues ni siquiera ni siquiera habían investigado, ya estaba. Ya está, así me dijo. Acá nosotros vemos cadáveres. Y acá yo no veo nada. No puedo hacer nada. Entonces yo le digo, jefe, pero hay un Una mensaje, hay una geolocalización, un mensaje donde mi hija dice que está en Plaza Norte cuando mi hija nunca fue. Ah, sí, pero ¿Cómo es no. ese dato? ¿A usted le mandan un mensaje Claro, en la supuestamente geolocalización sale de que mi hija supuestamente de su celular le escribe usted? escribe a mi esposo, a su Ujú. papá, diciendo, papito, papito, voy a ir a Plaza Norte, nos encontramos ahí. Mentira. Mentira, Habían nosotros fuimos corriendo. utilizado, sus homicidas utilizaron su celular para hacer su coartada. Exactamente. Ujú. Y eso es lo que le dije a este policía, ¿no? Digo, sí, pero eso no indica nada. Otro año más perdido, 2018. 2019. 2018 pasó a otra fiscal que no hizo nada, ¿no? Tremendo, señora. Sí, Usted me imagino, ¿no? ¿De dónde sacaba esa así, fuerza, ¿no? Esa valentía para seguir al frente. Más de. 4 años. Era mi hija, joven. Era mi hija. Y yo tenía que saber qué es lo que le había pasado. Ya a esas alturas ya yo decía, lo que venga, pero tengo que saber. Y yo decía, y son ellos, mi hija, o sea, de acuerdo a la geolocalización, ahí yo me cerraba. Mi hija ha llegado. El día 23 llegó a su casa a las 2:15. Ahí está indicando su teléfono. Entonces, ahí pasó algo. Cuando yo decía eso, los agresores que decían, me llamaban y me decían, ¿por qué cree usted eso? Yo soy inocente, yo no te he acusado, simplemente digo que mi hija llegó a tu casa. Quien tanto Brian como Ajá, Kevin, ajá. sí. No, solamente Brian, Ujú. por Por mis la nietas, relación, claro, por la por mis relación con los nietas, nietos. ¿no? Entonces, decían, yo no te he acusado, yo solamente he dicho que mi hija llegó a 2:15 y ahí está la prueba, le digo. ¿Qué pasó ahí? Nada más. Y luego se descubrió la mentira que en realidad la familia había estado Claro, complotando, ¿no? ajá. Entonces, eso fue el 2018. 2019 también nos tocó un fiscal, hombre, Ujú. el único que nos ayudó. También ahí suplicándole. Ya mi esposo había conversado con varios amigos que son ingenieros, Ujú. ¿no? De sistemas. No, y son amigos, pues, y le dice, oye, tú, ¿qué pasa con tu mira? Le enseña la geolocalización. Oye, pero acá puedes pedir más, Carlos. ¿Por qué no pides? ¿Qué quieres que pides que yo no? Es que uno no sabe, joven. Exacto. Uno no sabe. Entonces, le digo, ¿qué cosa tengo? Pide el chip de tu hija.
y pide algo más que no me acuerdo, pero lo que más me acuerdo es del chip. Pide el chip de tu hija, ¿dónde está? Si ya salió que está ahí en ese sitio, entonces también ahí debes encontrar el chip. Sí, claro, pídele al fiscal. Todo tiene que ser legal, amigo. Ya, entonces ahí fue. Con esa idea, ya con este nuevo fiscal, ya fuimos ya con nuestro abogado, ¿no? Ya, doctor, por favor, mira, ha salido esto y ¿puede usted pedir el chip? Entonces el fiscal, él mismo lo dijo, yo no tengo mucha experiencia en un trabajo de investigación. No lo tengo, señor Rodríguez, le dice a mi esposo, al abogado también. Pero si usted sabe, doctora, me puede guiar, mire. Se ¿no? dejó ayudar, no se dejó llevar por el prejuicio de otros. Exacto. Simplemente Entonces, eso hizo la diferencia. esa es la Eso diferencia. hizo la diferencia. Claro, le dijo, y nuestra abogada dijo, claro, doctor, le digo, nosotros le guiamos, porque nuestra abogada era de la ONG Flora, y ellas están expertas en eso. Yo le guío, pida esto, va a ver que sí se puede. Usted es el fiscal, lo puede hacer, legalmente usted lo puede hacer, le dijo. Ya, le dice, pidió. Vino el resultado, y ahí comenzó la investigación. El chip de mi hija estaba en el celular de Andrea. Andrea, ese es otro personaje importante en esta Así es. historia, Andrea Aguirre, Así es. perdón, Andrea Aguirre. Aguirre. Andrea Aguirre era la pareja De Kevin y de de Kevin Brian a la vez. y de Brian a la vez. O sea, ella estaba con los hermanos Ujú. y ella introdujo el chip de Sociedad en su celular para mandarle a usted los Los mensajes mensajes falsos. de la coartada, ¿no? De la Estoy coartada. en Plaza Lima Norte, Ajá. para engañarlos. Pero hay más, ¿no? Por favor, señora Sí, Rosario. mire. Entonces, cuando nos enteramos eso, ya mi esposo y yo decía, Dios mío, puede ser, no puede. Ya, entonces, ya, que la tomen presa, dijo mi esposo. Y el fiscal le dijo, sí, señor Rodríguez, sí la puedo tomar presa, pero no lo voy a hacer. ¿Pero por qué? Reclama, ¿no? Le explico por qué. Ella se va a quedar callada porque es su derecho y porque va a estar con su abogado. Ella se va a quedar callada y nosotros, yo, no voy a poder hacer nada porque tiene derecho a quedarse callada. Es su derecho, joven, es un derecho que se está llevando muchas vidas, se lo digo. Así es. Ella se va a quedar callada, no va a hablar y solamente la puedo retener con esta evidencia por 72 horas. Más días no puedo. Se va a quedar callada las 72 horas y voy a tener que dejarla libre. Entonces, ¿qué hizo el fiscal? Necesito otra prueba más. Mi esposo dice, pero ¿cómo ya? Sigamos investigando, dice el fiscal. Ya como que también le gustó, ¿no? Como que le tomó interés y con la ayuda de nuestros abogados. Vio que estaban llegando a algo. Claro, no joven. Entonces, como que eso empujó al fiscal ¿no? a arriesgarse. Por ahí aparece un audio, ¿no? Donde supuestamente mi hija en octubre del 2016. O sea, 2 meses después De su desaparición. Ajá, llama a la compañía diciendo de que, reportando que ya no va a usar su línea. Para darle de baja a su teléfono. Exactamente. Entonces, cuando nos hacen escuchar, en primero dije, no es la voz de mi hija. Mi esposo también dice, no es la voz. Y gracias a Dios, joven, mi hija había un audio de mi hija en el que lo hizo en el mes de agosto, antes de, para la primera marcha que se hizo, ¿no? Y ella mandó un mensaje, ¿no? Invitando a la marcha. La marcha de Ni Una Menos. Ni Una Menos, exacto. Y ese audio. O sea, se pudo cotejar. El audio. Gracias a eso se cotejó el audio de mi hija, su voz de ella y la voz de... ¿Y quién era ese segundo audio? ¿Andrea? ¿Y qué sale ahí? Y también le tomaron la voz a Andrea. En su declaración, la voz, ¿no? El audio. Compararon y era de Andrea. Era Andrea que se había hecho pasar por mi hija. Otra prueba en contra de ella. Otra prueba en contra. Ahí sí, ya el fiscal dijo, aquí sí ya. Ya la tenemos. Y toda la Dirinqui también, ¿no? Se quedó, gracias a Dios, en homicidio. Se quedó.
a pesar que este no quería, lo mandaron a otra oficina ahí se hizo, eso también ayudó al fiscal a hacer toda esa investigación. Es como se tiene que hacer, joven. Y, Es eh, como se tiene que y ahí hacer. es muy importante el trabajo tecnológico que se hace, ¿no? Exacto, O sea, la tecnología ayuda. sin la geolocalización, sin el rastro del chip, Ajá, sin la comparación de las o de las voces, voces. no hubiera sido pues posible solicitar la detención de Andrea, ¿no? Así es. Y no solo de Andrea se solicitó la detención, sino también De los dos, de de, Andrea y Kevin. y de Kevin, ¿no? Así es. Sí, ahí ya eso fue ya en el 2020. En el 2020, en febrero, que los tomaron presos a Ahí los fue dos. donde, pues, me acuerdo que fue una conmoción nacional porque el caso cobró un giro, ¿no? O sea, de pronto, el rostro de Sorciret, que estaba, pues, relacionado lamentablemente, que no se sabía cuál era su paradero, sus rostros estaban en varias Sí, manifestaciones. No había una manifestación de ni una menos si no estuviera el rostro de su hija. así es, De un gracias a momento a Dios. otro, cambia el giro. Detienen al cuñado, Andrea, a Andrea, que vendría a ser la cuñada también, y dice, ¿qué pasó acá? y Pasa que ellos estaban... ellos, ¿A Kevin a, por qué lo detienen? ¿A a- Kevin? a Kevin por coautor, No, no, está bien, pero ¿cuáles eran los elementos que tuvieron contra Kevin para por esa vez? desmembrar a mi hija. No, en esa detención. ¿Por qué lo detienen a Kevin? A Andrea está claro, porque a Andrea la detienen por haber Y utilizado el chip. él también Él por... también usó el chip de No, Sociedad. no, no, él fue el coautor, porque ella lo acusa, pues. O sea, la detienen a Y Andrea a los dos. y Andrea le echa la culpa a Claro, Kevin. porque le dice, ella cuando declara, ahí dice, pues, no, lo que le conté al iniciar, que hubo una discusión y que no sé qué, y que mi hija se golpeó en el baño, X, se cayó al piso, ella se asustó, lo llamó a Kevin, ¿no? Y él vino y ahí están las pruebas que su celular llega a la hora que ella dice que él llegó, ahí llega su celular a su casa. Ujú. ¿Me entiendes? Entonces, y él se entró al baño y la desmembró, hizo lo que hizo, ella se llevó una parte a su casa y lo demás, él se lo llevó en una mochila. Tremendo. Y Horriblemente es joven. increíble hablar así de, claro, se Yo lo trata de estoy un así simplificando, pero los peritos dicen cosas que no quiero repetir, inanarrables. sí, ¿verdad? Porque Lo que le han hecho a mi hija es que saque usted su línea, ¿no? Una persona sana para desaparecer hasta la misma, mínima expresión. Imagínese lo que le han hecho. no, sí, Lo peor, tremendo. lo peor. Y Ujú. en la versión de Andrea, dice que nos estábamos conversando antes de empezar la entrevista, usted nos comentaba que la versión de Andrea es de que ella tuvo una discusión con Sol Siret, Ujú, ¿no? sí, que empezaron a discutir porque mi hija supuestamente le estaba gritando a sus hijos y se pusieron a llorar los chicos y Andrea que estaba descansando en su cuarto salió y le dijo, Sol, ¿por qué le gritas a los bebés? ¿No? Y mi hija le dice que le dijo, tú no te metes, acaso tú eres la madre, yo soy su madre, y ahí empezaron a forcejearse, a pelear. Ujú. ¿No? Y que en uno de esos forcejeos fuertes dieron a parar al baño, ¿no? Y ahí mi hija se resbaló y se golpeó la cabeza Y es ahí donde y se supuestamente cayó al fallece. piso y ella se asustó, pero en esos momentos, según los peritos, que mi hija se cayó al piso estaba con vida. Y yo voy a repetir lo que han dicho los peritos. Estaba con vida mi hija. Ella dice que llamó a Kevin, sí, también está comprobado. Llegó Kevin. Y cuando Kevin llegó, luego de salvarle la vida, porque hablemos, ¿no? De que ellos se declararon, hasta el día de hoy dice que son inocentes. Entonces, si yo llego a ver eso, una persona normal, con sentimientos, ¿qué hace? ¿Le Ayuda. quita la vida o la salva? Ella estaba con vida. Cuando Kevin llegó, ella, mi hija Sorciré, todavía estaba con vida. Y él la terminó de quitarle la vida. Eso está en todos los documentos. Entonces, ¿por qué esta familia ha minimizado la muerte de mi hija hasta el día de hoy?
Ninguno dice señora, perdón o disculpe, ni una sola palabra, siempre aduciendo de que mi hija, la última carta que presentó su pareja, aduciendo de que ellos vivían un trío, o sea que él, mi hija y la chica esta, Andrea, tenían un trío, que compartían parejas. Tremendo. Imagínense, después de haber hecho lo que he hecho, yo creo que para hacer esas cosas hay que ser bien, bien cínicos, porque joven, para acusar a alguien tiene que estar vivo. Y esa persona se tiene que defender, cierto o verdad. Así Pero es. no hacer esa bajeza cuando ya mi hija tiene cuántos años de muerta. Y él sigue acusando. Y eso, Tanto Brian como Kevin. Brian más que todo. Y eso no contempla la ley y aún así lo han declarado inocente. Eso es lo que yo vengo a reclamar O sea, acá. a Brian lo declararon inocente. Claro, La pareja de estos los separados. jueces lo han declarado, sí, la pareja de mi hija. Y a Kevin sí fue condenado. Kevin fue condenado por feminicidio. Cuando ellos apelaron, a Kevin, a pesar de ser el coautor de la muerte de mi hija, Ujú. le rebajaron de 30 años a 6 años por Wow. encubrimiento simple. Y eso es lo que estamos peleando ahorita. ¿Cuál ha sido ese razonamiento que utiliza? Según el juez, explicó que él no es el actor principal, sino el coautor, el segundo. Y por lo tanto, la ley no sé qué dice que, ¿no? Que era un encubrimiento simple. Pero joven, ¿qué cosa es el encubrimiento? Él ha participado, él ha desmembrado a mi hija. Él, muy aparte de encubrir, él ha participado de la muerte de mi hija. Claro. Él ha terminado de quitarle la Claro, porque vida. usted nos cuenta de que estaba todavía con Estaba vida. con vida. Entonces, ¿por qué el juez le va a rebajar tantos años y ponerle un encubrimiento simple? Eso es lo que estamos luchando. Eso es algo muy injusto para cualquier chica, para cualquier mujer, ¿no? Muy aparte de la violencia que se ejerce sobre todo el caso de mi hija, sobre los jueces, al decir, ¿no? Una juez dije, una amiga dijo, sí, mi amiga era soltera, era muy alegre, y la juez, en vez de, ¿no? Lo toma por la otra parte, que era una mujer de la vida. ¿Qué le dijo la chica? Un poco más y la Ah, chica, sí. así. Esa es una El violencia. prejuicio. Claro. Ahora, Entonces, y el caso de Andrea, ella sí fue condenada como autora ella es del la homicidio. única, la autora, porque se le encontró los restos en su casa. Ese es otro tema, ¿no? Ese es Porque a ella, entiendo, ocurrió el homicidio en la Avenida Colonial, en la Ujú, casa, pues, de sí, Brian, ujú. y se llevan los cuerpos o los restos a la casa de Andrea, Así en es, el cercado de Lima, en cerca de Lima, ese mismo día 23 de agosto, ese mismo día, con ayuda de de Kevin. Kevin. Y cuando van a la casa de Andrea, ustedes encuentran esos Sí, restos. ya nosotros no fuimos, fue a nuestra abogada y el fiscal y los peritos. Ellos se Sí. encuentran ahí, porque ella lo dijo. Cuando la toman presa, ahí declara todo. Claro que ya la tenían acorralada, Ya pues la ya, tienen ¿qué allá, tenía que hacer? sí, Porque ya ajá. tenía los chips, tenía la Y el audio y geolocalización, todo, el sí. audio, Ujú, y ella tenía que sí. aceptar nomás. Sí, Y era- eso ya ella lo declara y lo acusa a él, pues el coautor, a Kevin. Y los cómplices vendrían a ser Brian y la mamá y toda esa familia. Solo que las pruebas para poder condenarlos salió solamente para Brian y para la señora. Pero a aún la así, mamá, y a la mamá, porque ¿qué decía la mamá? eh, ella, cuando sucedieron los hechos, se supone, pues joven, que ha habido bastante sangre, ¿no? Por todos lados. Y es la Entonces, abuela, porque tiene sus nietos. Era la hija, era la mamá de sus Entonces, nietos. ¿qué hizo? ¿Qué hicieron? Cambiaron de piso. Lo típico, Cambiaron de piso. cambiaron de piso. Y entonces, de ahí, pues, la señora encubrió eso, pues, ¿no? Como le pregunta, señora, ¿usted sabía? No le quedó otra que decir, es su casa, ¿no? Primero dijo que no. Y todos lo cuestionamos, ¿cómo que no, señora? Es su casa, usted es la dueña. ¿Cómo no va a saber si han cambiado el piso? No, es que no sé, es que no sé, no sé, no sé. No sé. Al verse acorralada, donde ella la acusaba, y ella dijo, bueno, sí, pero yo no sabía por qué, pero si ella quería hacerlo, ya yo le dije que lo hiciera.
¿Ella quién es? O sea, Andrea. Andrea, Andrea Andrea fue quien mandó. supuestamente le mandó a que se cambiara el piso de la casa de Kevin, Claro, de todo de toda donde esa había, familia, de todo el lado donde habían ocurrido los donde hechos, ocurrió el crimen. a donde ocurrió el crimen, para borrar las huellas, evidentemente. Qué tremendo. Pero aún así, cuando hacen la prueba de luminol, Ujú. la segunda vez, salió positivo. Y lo único que encontraron fue en la taza, en el tubo de la taza de la lavamanos. Ahí se encontró Encontraron sangre. y en la casa de Andrea encontraron, Los restos de mi hija, la claro, parte que ella se había llevado, que solamente qué macabro. es el 30%, el 70% Kevin Villanueva hasta el día de hoy no. O sea, hay restos que todavía no dicen dónde está eso. Sí. A pesar que se sabe quiénes fueron, ¿no? O sea, ese derecho, ¿no? Absoluto a quedarse callado, ¿no, joven? ¿Cómo perjudica, no? En Tremendo. mi caso, y en otro caso también, hay una señora que su hija está desaparecida y hay un video que son 3 chicos y ellos saben lo que hizo, pero como le dice el juez o la fiscal, es que no podemos hacer nada, mamita, no les podemos sacar nada. No se puede autoincriminar, claro, ¿no? El derecho de quedarse callado. Ujú. Y lo también es impresionante en esta historia, señora Rosario, es de que no eran una simple pareja, enamoraditos, pues estaban haciendo una familia, ¿no? Estaba haciendo una familia, creo. Habían dos menores de edad, hay dos menores de edad De de no por menores de medio, edad de ¿no? por medio, estaba haciendo una vida, ¿cómo se dice? Normal, ¿no? Como cualquier Ujú. chica que Y se aún así no comprometa. sintieron la Y empatía, ¿no? De querer ayudar. ninguno de ellos que me reclama Prevaleció la la impunidad. impunidad total, que si nosotros no buscábamos se iba a quedar en total impunidad la muerte de mi hija. Y me Ujú. imagino, señora Rosario, hoy pues hoy tengo entendido que usted hoy está a cargo de los Sí, niños, ¿no? estoy a cargo de ellos, sí, pero eso también pienso que por todas esas cosas deben condenar al padre, porque mis nietos emocionalmente no están bien, están pasando por momentos muy difíciles por la ausencia de su madre. Y que me pregunten, porque es verdad, les choca tremendamente, así digan que eran pequeños y no se daban cuenta. No, joven. Mi nieta ha llevado un tratamiento de pubertad precoz. Ella a los 7 años ya estaba con su sangrado, tuvo un tratamiento. Le hicieron un montón de análisis para descartar si era algo físico. Y la endocrinóloga me dijo, no, mamita, todo está acá, en la cabeza. Ella está así por la ausencia de su mamá. Eso es justamente lo que quería comentarle, señora Rosario, porque este crimen tan horrendo, pues deja unas réplicas, ¿no? Secuelas. Secuelas enormes, joven. Mi nieto, él es el que lleva la mayor parte porque él estaba más grandecito, ¿me entiende? Entonces, él hoy en día, como me explicaron los psicólogos, cuando estaba pequeño, él no sabía lo que había visto, si era una pesadilla, si era verdad, o sea, todavía no podía distinguir, ¿me entiende? De acuerdo a la edad. Pero ahora que él ya tiene sus 12 años, ya muy bien se acuerda de los hechos y lo repite varias veces. Le da como crisis. Aún que así está medicado, le da crisis, ¿no? Y eso es lo que más me duele, ¿no? Más me duele. Más me da una impotencia terrible al, y reniego contra este sistema de justicia que no contempla eso, que están contemplando solamente sus derechos y que están afanados en que no hay cárcel, entonces hay que declararlos inocentes, Y ¿no? tampoco hay Y un no es así. programa para casos, por ejemplo, como el de sus nietos, Es un ¿no? programa, pero muy lento. Están en una posta, Ujú. ¿no? Porque nada tiene que ser Ah, en sí existe, particular. sí están. Sí, pero es muy lento y
para curar un problema psicológico es un proceso larguísimo. No, son heridas profundas. Y no hay un tiempo ni 2 ni 3 años. Es larguísimo y es desgastante, tanto para ellos como para nosotros. No me estoy quejando, estoy diciendo todo lo que acontece cuando hay un feminicidio, cuando los niños son testigos de la atrocidad que le hacen a sus madres. Eso es lo que quiero recalcar, ¿no? Que al momento de una sentencia se tome en cuenta el daño que le hacen esos niños. Y sí lo pueden hacer, joven, si hubieran leyes políticas que realmente sean contundentes, lo pueden hacer. Pero lamentablemente, hoy en día, hasta nos estamos quedando sin leyes. Señor Rosario, nuevamente, gracias por habernos acompañado aquí en el episodio de Agente Encubierto y contar con su valiente testimonio sobre lo que ocurrió con su hija. Y me gustaría, para concluir la entrevista, señora Rosario, tal vez, si en la audiencia hay alguien, una madre, un padre de familia, que está preocupado por su menor hija, que está sucediendo con ella, ¿qué le recomendaría a usted, señora Rosario? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la entrevista. Agradezco infinitamente. Es también una forma para nosotros los padres que emocionalmente nos ponemos bien porque ¿no? Al menos nos apoyan o como diciendo estoy con ustedes, ¿no? Y eso para uno es bastante. Con relación a los padres, lo único que les diría que nunca jamás dejen de buscar a sus hijas o luchar por justicia, porque es el derecho de su hija y el de nosotros. Así el Estado nos diga, no, ya está sin vida y está sin derecho, pero estamos nosotros, ¿no? Y enseñarle a este sistema de justicia que sí podemos, pues, ¿no? Que acá estamos y que exigimos nuestros derechos. Así, nuestros derechos están dados, ¿por qué? Porque todos los días pagamos nuestros impuestos y como tal tenemos nuestros derechos. Ver a sus hijas, decirles, salte hija de ahí, llévensela a su casa, así aunque sea arrastrándola. Señor, ¿sabe por qué? Porque es mejor así, porque vivir con este dolor no se puede vivir y con esta injusticia mucho menos. Es una lucha inconstante, ¿no? Sigo luchando porque va a salir el coautor. ¿Le parece justo eso, señor? No, ¿no es cierto? Entonces, depende de uno, depende de nosotros, de la ciudadanía, de las personas de pie, reclamar nuestros derechos. Sigan, cuiden a sus hijas, a sus hijos, sáquenlos de esa garra, con voluntad, ¿no? Con esa fuerza que tenemos los padres. Decir, hijo, no es no. Gracias. Gracias, señora Rosario. No, a ustedes, joven. A ustedes, joven, por todo ese apoyo, y porque usted lo dijo en el antes, no me gustaría que esta historia se repita, porque es bien triste. Joven. Quizá yo aparentemente, ay, se me ve bien, lo siento, mi dolor es mío, joven. Si yo lloro todos los días, es mi bronca, como se dice, pero eso no quita que yo tenga que No, hacer. sí, y es inenarrable todos los sentimientos que habrá tenido en esa desesperación de no saber el paradero de su hija. Y bueno, señora Rosario, nuevamente, gracias por habernos acompañado en este episodio. A usted.